hoy la lengua española se enseña en más universidades, colegios en Estados Unidos que en el resto del mundo. Claro. ¿No? Y eso va a influir muchísimo porque al enseñarse la lengua y la literatura se enseñan todas las raíces propias de la cultura a la que pertenecen, ¿no? los hispanos de Estados Unidos, ¿no? Y eso les lleva a intensificar más en una búsqueda hacia el comienzo de su cultura. El hecho de que haya habido, bueno, esto yo no debía hablar porque soy extranjero, no debo hablar de temas políticos norteamericanos, pero el hecho de que haya habido una legislación discriminatoria en California contra el español quiere decir que el español existe. Sí, Si no, no lo hubieran y aquí en este mismo condado también. Y hay que indicar de que es violatoria del Tratado Guadalupe Hidalgo, porque cuando Estados Unidos cedió la mitad de su territorio, Estados Unidos se comprometió a mantener el castellano a la par que el inglés, algo que no se ha dicho. Yo tuve la oportunidad de hacer este estudio cuando estudié en la Universidad de Arizona y escribí una tesis sobre las relaciones entre Estados Unidos y México, con referentes a la controversia agraria. Pero aquí hay una pregunta, Raquel. Sí, me gustaría hablar un poco de cómo se interesó usted en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz y la obra, y si efectivamente comparte usted la opinión de Mario Vargas Llosa, en que dice que de la literatura colonial hispanoamericana solo se salvan dos figuras, Sor Juana y el Inca Garcilaso. Pero no estoy de acuerdo con Vargas Llosa, porque se salvan más figuras, ¿no? Por ejemplo, en México hay otro poeta, no tan grande como Sor Juana, pero es un gran poeta, que hasta ahora estamos redescubriendo, que se llama Sandoval Zapata, tú lo conoces, ¿no? Es un poeta excelente. Y hay otros más. Bueno, ahora Vargas Llosa se complica un poco porque acaba de escribir sobre el lunarejo, un buen crítico. Así es que hay más, no hay más. Estos son los únicos, pero sí, yo creo que es la figura más importante, ¿no? ¿Por qué me interesé en ella? Bueno, yo ya varias razones. En primer lugar, por su excelencia misma, ¿no? Me parecía que es un poeta importante. Cuando yo empecé a leer a Sor Juana, yo era muy joven, los españoles habían redescubierto a Góngora. Entonces es el momento en que Damaso Alonso empieza a escribir, me estoy hablando del final de los 20, la generación de 27 por eso. Escribe Damaso Alonso, escribe Gerardo Diego, todo eso estaba ligado con el creacionismo de Huidobro, con miles de cosas, ¿no? Pero en México, la generación anterior a la mía, la de los contemporáneos, buscó otra figura parecida y empezaron a publicar a Sor Juana. Yo era muy joven, así que yo empecé a leer a Sor Juana gracias a estas primeras publicaciones. Y me interesó desde el principio y de pronto pues como decía Alfonso Reyes, es muy difícil no enamorarse de Sor Juana. Así es que, y luego posiblemente también por narcisismo, porque un escritor siempre se ve en otro. Es curioso que uno se pueda ver en una gran poetisa, pero sí me pareció que había algo en el destino de Sor Juana que era un poco la profecía, no solamente de la suerte de las mujeres escritoras en nuestra lengua, sino también la suerte de los escritores. Le fue mal con las autoridades de su época, le fue mal tuvo relaciones ambiguas con la corte, con el palacio y con la iglesia, los dos grandes poderes de aquella época y de ahora. Sí. ¿Qué más me lo puedo decir? Yo quiero volver a la pregunta del señor de la primera fila, sí, sobre la posible existencia de una lengua literaria de la cultura hispánica de este país. Y usted aludió en ese contexto a este concurso y el hecho de que este concurso es un ejemplo de que existe esa posibilidad. Sin embargo, este concurso está limitado a obras escritas en español. Mi pregunta remite entonces a lo siguiente, ¿no? Hacer eso es ya predeterminar o cerrar otras opciones de expresión, opciones quizás más pertinentes o más auténticas. Por ejemplo, el Spanglish, el Tex-Mex o el inglés, ¿no? Así que mi pregunta se remite a eso. ¿Usted cree que el Spanglish o el Tex-Mex, inclusive el inglés, puede ser un vehículo literario auténtico, valioso, posible? Bueno, yo creo que en todos los vehículos, con tal de que sean vehículos,
El inglés ¿Funciona el vehículo o no? el inglés no está en discusión, puesto que es un gran vehículo, no hay problema. Por ejemplo, ¿se puede ser cubano en inglés usted tiene? Tiene que demostrarlo. Lo del Spanish English, tienen que demostrarlo con obras. Si esas obras... Ya existen obras. No, pero no existen... Bueno, el día que si hay grandes obras, pues yo creo que está demostrado. Tienen que tener lectores, tienen que tener obras, pero no basta con afirmarlo. También en la época de Borges y los argentinos inventaron un idioma que se llamaba el lunfardo, ¿no? No existe, ¿no? Fue una... ¿Cómo? Decían el idioma de los argentinos. El idioma de los argentinos. Pues no existió, ¿no? Desapareció. Esa es la misma querella que había en la década de los 20 sobre el criollismo, ¿no? La gente que decía, no se puede escribir en cubano, hay que escribir en español. Estamos en el mismo, está en polémica. Los que escribían en criollo escribían en español. Además no existe ese idioma que usted acaba de mencionar. Si usted lee la revista Word, hay un número especial sobre el español en el hemisferio occidental y hay un trabajo excelente sobre la no existencia del Spanglish. Es una expresión del prejuicio hacia los niveles bajos, diremos, en el sentido lingüístico. Y lea, es de abril de 1982, la revista Word de la Asociación Internacional de Lingüística. No existe el idioma, pero existen poemas escritos en ese idioma que no existe. Pero debe llamarse otra cosa, ¿o será? Lo que usted quiera. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no deja de ser interesante el hecho de que la novela que ganó el premio se llama Boarding Home, así en inglés, el título en inglés, y tiene muchas palabras en inglés. Es que es imposible, no es posible, muy difícil tratar de comunicar una experiencia que si no es ajena es diferente a la experiencia, por ejemplo, que se vive en España o en México, usando el idioma que enseñan en las universidades, profesores, puristas, ¿verdad?, que quieren implantar el idioma y las ideas castizas. No, pero yo estoy de acuerdo con usted, en eso no tengo problema. Lo que pasa es que eso es una cosa, otra cosa es hablar de un nuevo idioma. Eso no. Es claro que... Pero no tiene apoyo uno, o sea, no tiene apoyo del mundo anglosajón, que o sea, el idioma imperante es el inglés, es el que da de comer, es el que tiene posibilidades para publicar uno. Por un lado tiene eso, y por otro lado tiene, o sea, las universidades, pues lo que le interesa es que usted pues aprenda bien a Cervantes y trate de ser lo más puro posible en el idioma. Entonces el individuo que no ve ese vehículo como un vehículo... Por orden, la primera persona, Joaquín Roy, después el profesor Royano y después usted. Sí, como creo que he tenido parte de culpa de esto, una pregunta en plan general, quizás a usted. Si una compañía como Pepsi-Cola organizara con otra universidad un concurso al que se tienen que presentar obras escritas en Spanglish, ¿aceptaría usted? Realmente yo no sé lo que es el Spanglish. Esa es la respuesta correcta. Pero yo no sé, pero esto no significa que yo quiera un español de profesores o un español académico, no. Al contrario, yo quiero el español que yo quiero es el español que se habla realmente. Eso es todo. Ahora, ese español, eso es todo. Pero el idioma en que están escritas las novelas actuales, pues no es un idioma, no es el idioma de la academia, no es exacto, es el idioma que habla realmente la gente. Eso sí, no estoy de acuerdo, primero. Segundo, tampoco tengo la superstición del lenguaje popular o del lenguaje coloquial. Es una superstición literaria como cualquiera otra. Es una forma del expresionismo. ¿Por qué va a ser mejor escribir? Volvemos al caso de Borges. Borges ha escrito de los dos modos. Escribió el hombre de la esquina rosada, que es escrito en un lenguaje más bien argentino, coloquial, o como quieran llamarlo, y ha escrito obras absolutamente con un lenguaje más bien neutro. ¿Qué importa? Lo importante es el resultado, ¿no? A mí lo que me interesa es la calidad literaria. Ahora, esa calidad literaria puede estar escrita en cualquier idioma, en cualquier dialecto, para hablar de este modo un poco inexacto. No son realmente dialectos. Y para que haya dialecto o idioma se necesita sintaxis, y el Spanglish no tiene sintaxis.